tardes. Bienvenidos y muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí del otro lado, invirtiendo su tiempo también para escucharme, pero por sobre todas las cosas para escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. En el día de ayer largamos un desafío, subimos un video desafiándolos y el desafío constaba en lo siguiente, que te tomaras simplemente algunos minutos para reflexionar, para pensar acerca de qué significa realmente Semana Santa. ¿Por qué hablo en plural cuando hablo en plural? Porque no soy solo yo, sino que hay un equipo atrás de esta producción y vamos creciendo cada vez más. Yo soy la parte visible, está Eduardo, mi cuñado, está Vale, mi esposa, el equipo de sonido directa o indirectamente de la congregación está colaborando, Pipe y Pancho, mis hermanos, así les decimos, en contacto con Eduardo, que es el que se encarga de las luces, de la filmación, se coman tutoriales, así que somos todo un equipo que está preparando y preparándose continuamente para hacer esto cada vez mejor y que la palabra de Dios llegue a tu casa, llegue a tu vida. Así que te pido que los tengas en cuenta también en tus oraciones. Por eso hablo en plural. Y te decía, en el día de ayer te desafiábamos a que te tomes algunos minutos, porque quizás, como nunca antes, este fin de semana de Semana Santa, vamos a estar en hogar, cada uno en sus hogares, en familia, y podemos tomarnos un minuto para reflexionar acerca de lo que realmente significa esta semana, ¿sí? Es una semana que, como pusimos en el título, fue el fin de semana que lo cambió todo. A partir de ese fin de semana, que fue la muerte, todo el proceso de crucifixión y resurrección de Cristo, el mundo no fue igual, la historia marca un antes y un después. Y no solamente eso, sino que, quieras o no, hasta el día de hoy, esos 4 días se paraliza el mundo. Desde el jueves en adelante, sobre todo a partir del viernes, el mundo entero se paraliza. Quizás este último tiempo se tomó siempre como un fin de semana largo y era lo primero que preguntábamos o nos fijábamos en el almanaque al principio del año para ver cuándo caía Semana Santa, y en base a eso se organizaban viajes, sobre todo viajes o de distintos tipos de actividades. Pero hoy tenés la oportunidad de redescubrir lo que realmente significa Semana Santa. Les decía en el día de ayer que ese desafío iba a ir acompañado por nosotros con unas pequeñas reflexiones como esta, tanto hoy viernes como mañana sábado y el domingo nuestro culto familiar, cerrando lo que es esta celebración de Semana Santa. Pero hoy quiero hablar particularmente del viernes. El día viernes es el comienzo del fin de semana que lo cambió todo. Pero para entender tanto el día de hoy como el sábado y el domingo, tenemos que hacer un poquito de historia, ¿sí? Nos tenemos que ir varios años para atrás para entender de qué se trata realmente todo esto que ha marcado la historia de la humanidad. Tan atrás nos tenemos que ir que tenemos que ir, en cuanto a la Biblia, al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Ahí donde relata todo el proceso de la creación del hombre y de lo que era el jardín del Edén. Ahí aparece la primera referencia acerca de este fin de semana. Si hablamos de historia, nos vamos directamente al origen de la humanidad. Y concretamente, la escena en la cual aparece la primera referencia acerca de este proceso de crucifixión de Cristo está cuando Adán, Eva y la serpiente, que no era otro que Satanás, están en el jardín del Edén enfrentando a Dios por lo que habían hecho. ¿Qué es lo que habían hecho? Adán y Eva tenían a disposición todo el jardín, el paraíso mismo estaba entero a disposición de ellos. Sin embargo, tenían un no, que era comer del fruto de un árbol, y tentados por la serpiente lo comieron. Todos sabemos la historia, Dios los confronta, primeramente a Adán, que fue el primer ser creado. Adán lo primero que hace es lo que hacemos todos, la mujer que vos me diste. Eva, mira como diciendo yo, no, la serpiente. Así que, entre paréntesis nada más, si querías saber cuándo empezó esto en la humanidad, esta tendencia de no responsabilizarnos de nuestros actos y sacarnos la culpa de encima, culpar a otros, ahí tienen el origen. Cerramos paréntesis. Lo que Dios termina diciendo y que tiene directa relación con lo que estamos viviendo esta semana es cuando le habla a Eva y le habla a la serpiente. A Eva le dice: Eva, tu descendencia va a herir en la cabeza, y lo mira a Satanás, a la serpiente.
Y a la serpiente le dice, vos vas a herir en el talón a la descendencia de Eva. Y esto es una referencia concreta a la crucifixión de Cristo. De hecho, una de las heridas más dolorosas, podemos decir, fue en los talones del Señor cuando fue crucificado. Podemos avanzar históricamente varios años más adelante, nos vamos a la época de Abraham, Isaac y Jacob, muy conocidos, muy nombrados, Abraham, Isaac y Jacob, abuelo, hijo, nieto. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Esa promesa era en realidad dos. Una era su descendencia, que iba a ser enorme, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. La otra promesa era que a su descendencia le iba a dar una tierra, la cual se la mostró, que fluía leche y miel. Una tierra hermosa, próspera, buena. Se la iba a dar a su descendencia. Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac tiene un hijo que es Jacob. En Isaac hay historias interesantes, pero quiero avanzar en lo que nos concierne hoy. Jacob tiene varios hijos y en un momento su hijo menor era José, el famoso José. José era el hijo menor en ese momento y era muy envidiado por sus hermanos, ellos estaban muy celosos de él. De esto hablamos el miércoles en la reunión de oración, a tal punto que entre ellos incluso estaba la idea de matarlo. Sin embargo, uno dice, no lo matemos, vendámonos como esclavo. Y lo vendieron como esclavo y al padre le dijeron que se lo había comido una bestia del campo. Así que José llega a Egipto. Tenemos un poquito de paciencia, tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. José llega a Egipto y no les voy a contar toda la historia de José, sino que en determinado momento José trabaja en la casa de un general muy importante en el ejército de esta nación, de Egipto. Y bueno, ahí tiene una situación con la esposa del general, quien lo vio lindo a sus ojos y le hizo una tentadora oferta, y José no quiso. José salió corriendo, la mujer despechada inventó una historia de que José había querido abusar, vuelve al calabozo. Y ahí, estando en el calabozo, estaba ahí, junto con otros prisioneros más, había dos personajes más, uno era el que terminó siendo el copero del rey. Le encontró el significado del sueño del copero, y el copero terminó trabajando para el faraón, pero se olvidó de José. Este faraón, en un momento determinado, tiene un sueño que lo tenía atormentado. Ese día se levantó, llamó a todos sus sabios, les contó el sueño, que es el sueño de las espigas y de las famosas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y les preguntó a sus sabios que qué significaba. Ninguno supo. Justo el copero, de haber escuchado por ahí, le dice, mira, cuando yo estaba en prisión había un hombre que se llamaba José, y le contó de José y lo mandaron a buscar a José. José escucha el sueño del faraón, no solo que lo escucha, sino que le dice, yo voy a orar a Dios y Él me va a revelar el significado del sueño. Ora a Dios, le revela el significado del sueño, se lo cuenta al faraón, y el faraón, sorprendido, lo deja a cargo de toda la estrategia para enfrentar lo que se venía por delante, que no eran ni más ni menos que 7 años de mucha abundancia, representado por las 7 vacas gordas, y luego de eso unos 7 años de una hambruna, de una sequía muy, muy, muy fuerte que iba a asolar la tierra. José lo hace tan bien que durante los 7 años de vacas gordas juntaron tal cantidad de alimentos que cuando llegó esta sequía no solamente alimentaba a la nación de Egipto, sino que de naciones de alrededor se acercaban a buscar alimento. ¿Qué pasó? ¿Quiénes caen ahí? Jacob y sus hijos. Jacob, el papá de José, y sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, y eso fue lo último que supieron de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Hay un reencuentro ahí familiar. Jacob y sus hermanos, Jacob y sus hijos terminan viviendo en Egipto por causa de José. José era una persona muy importante, así que fueron recibidos, deben haber vivido con mucha comodidad, pero se establecieron ahí y la nación comenzó a crecer. Y José muere, el faraón de ese momento muere también, el pueblo de Israel comienza a crecer como es normal, hasta tal punto que los egipcios vieron una amenaza en ellos y los fueron esclavizando. Y en ese contexto de esclavitud nace otro personaje más, Moisés. Moisés nace en el medio de una situación muy difícil. ¿Cuál era esa situación? Había un edicto del faraón que habían que matar a todos los niños hebreos cuando nacían. Él tendría que haber muerto. Sin embargo, la mamá
lo toman, lo dejan en una canasta, lo ponen en el río Nilo, se prepara bien la canasta, y casualidad, entre comillas, pero fue Dios, por mano de Dios, termina llegando a las manos de la princesa de Egipto. Este bebé halla gracia delante de esta princesa y avanzando bastante en la historia, Moisés, quien tendría que haber muerto por un edicto del faraón, terminó viviendo en el palacio del faraón, comiendo su comida y siendo preparado en el mejor lugar del mundo de ese momento. Él encuentra su identidad, sabe que es hebreo, quiere liberar a su pueblo por sus fuerzas, no puede, termina matando a un egipcio y tuvo que ir al desierto. En el desierto se encuentra realmente con Dios y acá empieza a acercarse la historia de lo que les quiero contar. En ese encuentro con Dios, Dios lo envía a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés va, se presenta delante del faraón y le dice que tenía que liberar al pueblo de Israel, y acá empieza la famosa historia de las 7 plagas. Cada plaga fue para que el corazón del faraón se ablandara y liberara al pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón se negaba una y otra vez. Y no quiero hacer un análisis de todas las plagas, sino que simplemente quiero ir a la última, la más significativa para lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y es la muerte de los primogénitos. El corazón del faraón fue tan duro que Dios determina que todos los primogénitos iban a morir, pero a su pueblo le da la salida. Ellos ese día tenían que matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar el marco de la puerta de entrada a ese hogar. Entonces la muerte iba a pasar de largo, no iba a afectar al primogénito de esa casa. Así lo hicieron, y el otro día, naturalmente, el pueblo de Israel salvó a sus primogénitos porque hicieron lo que Dios le había pedido, pero en el caso de Egipto no. Incluso el primogénito del faraón había muerto. Fue recién ahí que el faraón dejó al pueblo en libertad. Ahí comienza otra historia muy interesante también, camino a la tierra prometida. Pero Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Moisés liberó a su nación de un gobierno opresor, una liberación física. Y es lo que a partir de ahí conmemora el pueblo de Israel incluso hasta los días de hoy, en las famosas Pascuas. Las Pascuas judías conmemoran la liberación del pueblo de Israel de la mano de Egipto por medio de Moisés, Dios a través de Moisés. Y es lo que estaba celebrando Jesús en la última cena. Todos conocemos ese cuadro tan famoso, la última cena. Bueno, estaban celebrando las Pascuas judías, estaban recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No solo eso, sino que hay un paralelo entre Moisés, el libertador, y Jesús, quien también venía a liberar. En el caso de Moisés era una liberación física de un gobierno opresor, quienes habían esclavizado al pueblo de Israel. En el caso de Jesús era la liberación de toda la humanidad de algo mucho peor que un gobierno opresor, que es el pecado. En ese momento, en la última cena, Jesús estaba con sus discípulos y ahí es traicionado por Judas y es entregado a los principales sacerdotes del pueblo judío, quienes querían matarlo a toda costa, porque destruía las bases sobre las que estaba fundamentada el poder de cada uno de ellos. Como vivían bajo el imperio romano en ese momento, no podían hacer nada sin la autorización del gobierno político de turno, que era el imperio romano. Entonces estaba la figura de Pilato, Poncio Pilato. Jesús es llevado a un juicio ridículamente injusto. Estaban todas las pruebas, o sea, no había prueba de culpabilidad en él, para nada. Hay varios análisis de abogados y expertos en el tema analizando el juicio de Jesús y realmente queda muy en evidencia lo ridículo que fue el juicio. Pero bueno, lo llevaron a Pilato y en ese tiempo se acostumbraba a liberar a un preso en los tiempos de Pascuas. Pilato, por presión de los sacerdotes, Pilato en primera instancia no lo encontró culpable para nada. De hecho, incluso su esposa, la noche anterior, menciona las escrituras, la Biblia, que había tenido un sueño y le había sido revelado que este varón era un hombre justo, y le dice a Pilato que no tenga nada que ver con él, porque es un hombre justo. Pilato no le hizo caso. Se lava las manos, una escena muy conocida por todos, y les entrega el destino de Jesús a los sacerdotes. El pueblo de los sacerdotes y el pueblo de Israel tenían que elegir a un prisionero para liberar, como era de costumbre, y eligen a Barrabás.
¿Qué habrá hecho Barrabás para que sea tan conocido? Seguramente tiene que haber hecho cosas muy atroces para que todos supiesen su nombre al menos. Y lo eligen a él, por ende condenan a Jesús. Y acá empieza todo un camino que tiene que ver con el día de hoy. Una vez que es juzgado y condenado a muerte, se elige la cruz como medio de tortura y de muerte para Cristo. La cruz era algo reservado para lo peor de lo peor en ese momento. Era un instrumento de tortura y no dejaba el cuerpo de la persona que fallecía tocar la tierra porque era tan indigna esa persona que ni siquiera merecía ser sepultada. Ese era uno de los significados también de la cruz. Pero camina todo un recorrido de tortura, es torturado, pero con una intencionalidad ya morbosa, porque de hecho era común en esa época la crucifixión, pero quienes participaron de la tortura se ensañaron con Cristo. De hecho, la cantidad de latigazos que sufrió fue mucho mayor a la que estaba acostumbrado o a la que estaba determinado. El nivel de burla el cual sufrió fue terrible, fue escupido, literalmente sus carnes fueron rasgadas y sobre eso tuvo que cargar una cruz y encima de su cuerpo todo lastimado tenía un vestido áspero. Fíjense ustedes lo que te molesta cuando uno se lastima la pierna nada más y algo lo toca. Imagínense la situación de Jesús. No quiero hacer un relato buscando movilizar tus sentimientos o emociones, simplemente te quiero describir que sufrió mucho. Y llegamos a este momento cúlmine, un viernes, que si vos te parabas de lo lejos podías ver un monte y una silueta de una cruz y una persona colgada ahí. En realidad 3 cruces. Y es el último proceso que le queda a Jesús por sufrir. Los soldados romanos estaban clavando con fuerza esos clavos que atravesaban sus huesos, atravesaban sus tendones, atravesaban su piel, su carne misma. Y a medida que lo iban haciendo se iban burlando y lo iban desafiando y alrededor estaba María observando con horror cómo su hijo era torturado. Y levantan la cruz, pasa un tiempo, ya era cerca del mediodía creo si no me equivoco, y Jesús pronuncia sus últimas palabras: consumado es. En ese momento él fallece y en ese mismo momento dice la palabra que, si quieren leer esto está en Mateo 27, dice la palabra que el cielo se oscurece tremendamente, era en medio del día, se oscurece tremendamente, la tierra tiembla, el velo del templo, una cortina muy gruesa, se raja desde arriba hacia abajo, algo imposible. Y en ese momento quienes lo habían torturado, quienes estaban ahí alrededor de él, sobre todo los soldados romanos, comienzan a reconocer que evidentemente no era un ser humano común, que él era quien decía ser. Así termina el día viernes. Mañana te contaré lo del día sábado. Seguramente va a ser un poco más corto porque no te tendré que contar toda la historia. Pero, ¿qué quiero que reflexiones hoy? Tu salvación, tu acceso a Dios no fue gratis. Acostumbramos a decir que la salvación es gratis. Pero sí, es gratis para nosotros. Pero como decimos en todos lados, lo que es gratis para uno, alguien lo pagó. Y en este caso, la salvación que es gratis para nosotros, la pagó Dios. ¿Con qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. Te quiero contar que la condena por el pecado con el cual nacemos todos los seres humanos es la muerte, era la muerte. La única forma de poder librarnos de esta deuda era que haya un sacrificio perfecto y el único que lo podía llevar adelante era Dios a través de Cristo. Ese Cordero que en un momento determinado de la historia liberó al pueblo de Israel de la muerte, ese Cordero y su sangre, que cada familia tomó un cordero, ahora era un único cordero y su sangre. Y con esto te quiero dejar reflexionando sobre lo que costó tu salvación si ya te encontraste con Cristo. Si aún no has tenido ese encuentro con Cristo, te digo, estás a una oración de distancia de encontrarte con Él. Porque tu vida, Él también murió por vos. Todo eso que sufrió, busca en tu Biblia o busca en internet Mateo 27 y léelo de principio a fin. Y te vas a dar cuenta de lo que costó para Cristo tu salvación. Ahora solamente depende de vos. Así que te desafío a que pienses en esto y si realmente quieres entregar tu vida al Señor, lo único que tenés que hacer es orar, que no es otra cosa más que hablar con Dios. No hay una forma específica, no hay palabras mágicas, no hay palabras repetitivas, lo que vale es lo que sale de tu corazón y lo que va directamente hacia Dios. Es decirle
a modo de ejemplo, Señor, te reconozco que realmente lo que hiciste lo hiciste por mí y por amor, y quiero entregar mi vida a vos, quiero poner mi vida a nombre tuyo. Es reconocer ese sacrificio, no es otra cosa, es entregarle tu vida a Él de palabra y de corazón. Así que te dejo ese otro desafío planteado y te espero mañana a esta misma hora. Estaremos hablando sobre lo que significó el día sábado. Y después, naturalmente, el día domingo con la cena del Señor. Así que estamos orando por vos. Este equipo está pendiente de vos y estamos haciendo lo mejor para que tengas ese encuentro con Cristo como lo tuvimos nosotros. No olvides, la salvación es gratis para nosotros. La pagó Dios por vos a través de Cristo. Dios te bendiga.